La lluvia caía con fuerza sobre las calles empapadas de Toluca, mientras Luciana Torres Mendoza corría hacia la parada del autobús, sosteniendo una carpeta de documentos sobre su cabeza para protegerse del aguacero. Sus zapatos desgastados chapoteaban en los charcos, salpicando el único traje formal que poseía, el mismo que su madre Rosa había cosido especialmente para este día. Después de 3 meses desempleada y con las deudas acumulándose en casa, este primer día de trabajo en Corporativo Herrera representaba mucho más que un simple empleo. El imponente edificio de cristal y acero se alzaba ante ella como un monumento al poder empresarial. Luciana respiró profundamente antes de cruzar las puertas giratorias, consciente de que su aspecto empapado no causaría la mejor primera impresión. En recepción, una mujer elegante le indicó el piso donde debía presentarse con Patricia Guzmán, jefa del departamento administrativo. «Llegas tarde», fueron las primeras palabras que Patricia le dirigió, observándola de arriba abajo con evidente desaprobación. «En Corporativo Herrera valoramos la puntualidad por encima de todo. Que no vuelva a suceder». Luciana bajó la mirada, tragándose la explicación sobre el autobús que nunca llegó y los 40 minutos que tuvo que caminar bajo la lluvia. No podía arriesgarse a perder este trabajo el primer día. Su padre, Manuel, seguía recuperándose del accidente en la obra que lo había dejado incapacitado para trabajar, y los medicamentos costaban una fortuna. La jornada transcurrió entre archivos interminables, llamadas que debía contestar con precisión milimétrica y miradas condescendientes de sus nuevos compañeros. A las 8 de la noche, cuando finalmente Patricia le indicó que podía retirarse, Luciana se sentía exhausta pero aliviada. Al menos había sobrevivido al primer día. Al salir del edificio, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía encapotado, amenazando con desatar otra tormenta. Luciana calculó mentalmente si le alcanzaría el dinero para tomar un microbús o si tendría que caminar de nuevo los 6 kilómetros hasta su casa en la colonia San Lorenzo. Fue entonces cuando notó el lujoso sedán negro estacionado frente a la entrada principal. Un hombre alto, vestido con un impecable traje que probablemente costaba más que el ingreso anual de su familia, estaba de pie junto al vehículo. Sus ojos color miel se fijaron en ella con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Luciana apresuró el paso, pero él la interceptó con elegancia. «Disculpe, señorita, ¿trabaja usted en el edificio?». Su voz era profunda y educada, con ese acento neutro que delataba años de educación privilegiada. Luciana asintió, apretando su bolso contra el pecho. «Soy nuevo en la empresa», continuó él, esbozando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Me asignaron como conductor ejecutivo y me pidieron que esperara para llevar a casa a una nueva empleada del departamento administrativo. ¿No será usted Luciana Torres?». El corazón de Luciana dio un vuelco. La empresa proporcionaba transporte. Patricia no había mencionado nada, pero tal vez era uno de esos beneficios que no se anunciaban. Después de todo, Corporativo Herrera era conocido por tratar bien a sus empleados, o al menos eso había escuchado. «Sí, soy yo», respondió con cautela. «Perfecto. Mi nombre es Santiago», dijo él, abriendo la puerta trasera del vehículo con un gesto fluido. «Por favor, suba. La llevaré a su casa». Luciana dudó un instante. Algo en la situación no terminaba de cuadrar. ¿Por qué un conductor ejecutivo vestiría de manera tan elegante? ¿Y por qué conducía él mismo en lugar de tener un chofer? Pero la perspectiva de caminar 6 kilómetros con los pies adoloridos venció cualquier reserva. El interior del automóvil era aún más lujoso de lo que aparentaba por fuera. Asientos de cuero que olían a nuevo, pantallas táctiles por todas partes y un silencio que solo podía comprarse con mucho dinero. Santiago se deslizó detrás del volante con la gracia de alguien acostumbrado a estar en control. «¿Hacia dónde?», preguntó, aunque algo en su tono sugería que ya conocía la respuesta. Luciana le dio la dirección, sintiéndose cada vez más pequeña en ese espacio que gritaba opulencia. Durante el trayecto, él le hizo preguntas casuales sobre su primer día, su experiencia previa, sus estudios. Ella respondió con honestidad, hablándole de los 2 años de secretariado que había cursado en una escuela técnica, de los trabajos temporales que había tenido, de sus esperanzas de poder ayudar a su familia.
¿Y qué hay de sus sueños personales?, preguntó Santiago mientras navegaba por las calles cada vez más humildes que llevaban a la colonia San Lorenzo. Seguramente aspira a algo más que ser secretaria toda la vida. Luciana se sorprendió por la pregunta. Nadie le había preguntado sobre sus sueños en mucho tiempo. Me gustaría estudiar administración de empresas, confesó. Tal vez algún día tener mi propio negocio pequeño. Nada extraordinario, solo algo que me permita ser independiente y ayudar a otros. Santiago asintió lentamente, como si archivara cada palabra en su memoria. Cuando llegaron a la calle sin pavimentar donde vivía Luciana, ella notó cómo él observaba el entorno con una mezcla de curiosidad y algo que no pudo identificar. Las casas de bloc sin pintar, los cables de luz colgando peligrosamente, los perros callejeros que ladraban al paso del vehículo de lujo. «Es aquí», indicó Luciana, señalando la modesta casa de 2 pisos que compartía con sus padres. La construcción estaba a medio terminar, con varillas saliendo del techo en espera de un segundo piso que probablemente nunca se construiría. «Espere», dijo Santiago cuando ella iba a bajar. «Está comenzando a llover de nuevo». Sacó un paraguas del compartimento trasero y salió del auto para abrirle la puerta. Mientras la cubría con el paraguas hasta la entrada de su casa, Luciana no pudo evitar notar el contraste entre sus manos, las de él perfectamente cuidadas con un reloj que brillaba bajo la luz del poste, las de ella, ásperas por años de lavar ropa a mano. «Señor Santiago», comenzó ella cuando llegaron a la puerta, «quiero agradecerle por traerme. No tenía que molestarse». «No es molestia», respondió él, y por primera vez su sonrisa pareció genuina. «¿Le gustaría tomar un café?» «Como agradecimiento por el viaje». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Era una costumbre arraigada en ella, esa necesidad de reciprocar cualquier gesto amable, por pequeño que fuera. Santiago pareció genuinamente sorprendido por la invitación. «No quisiera incomodar». «No es incomodidad. Mi madre siempre tiene café recién hecho», insistió Luciana, ya arrepintiéndose pero incapaz de retirar la invitación sin parecer grosera. Rosa Mendoza apareció en la puerta antes de que Santiago pudiera responder. Era una mujer pequeña, prematuramente envejecida por el trabajo duro, pero con ojos que brillaban con la misma calidez que los de su hija. «¿Luciana? ¿Todo bien, mija?» «Sí, mamá. Este es el señor Santiago, me dio un aventón desde el trabajo». Rosa observó al elegante desconocido con esa mezcla de desconfianza y cortesía que caracteriza a las madres protectoras. Pero la educación pudo más. «Pase, pase. No se quede en la lluvia». El interior de la casa era humilde pero impecablemente limpio. Las paredes mostraban el bloc desnudo, pero había macetas con flores en cada rincón y fotografías familiares que daban calidez al espacio. Manuel Torres estaba sentado en un viejo sillón, su pierna enyesada elevada sobre un banco. «Buenas noches», saludó Santiago con una inclinación de cabeza. Mientras Rosa servía el café en tazas desparejas pero relucientes, Luciana observaba cómo Santiago parecía absorber cada detalle del entorno. No había desprecio en su mirada, sino algo más complejo, como si estuviera viendo algo familiar y extraño al mismo tiempo. «¿Y usted a qué se dedica, joven?», preguntó Manuel siempre directo. «Trabajo en Corporativo Herrera», respondió Santiago con cuidado. «En el área de transporte ejecutivo». Luciana notó la pausa, pero no le dio importancia. Durante la siguiente media hora, Santiago demostró ser un conversador excepcional. Escuchó con atención mientras Manuel hablaba de sus años en la construcción, hizo preguntas inteligentes sobre las plantas medicinales que Rosa cultivaba, e incluso se interesó por las fotografías que mostraban a Luciana en su graduación de la escuela técnica. «Debe estar muy orgullosa de su hija», comentó a Rosa. «No es fácil terminar los estudios cuando hay tantas dificultades económicas». «Luciana siempre ha sido nuestra guerrera», respondió Rosa con orgullo maternal. «Desde niña ha trabajado para ayudarnos. Vendía dulces en la escuela, ayudaba a las vecinas con sus tareas, lo que fuera con tal de aportar algo». Santiago volvió a asentir con esa expresión pensativa. Cuando terminó el café y se levantó para marcharse, sacó una tarjeta de su cartera. «Mi número», dijo,
entregándosela a Luciana. «Por si necesita transporte mañana también. Es parte del servicio». Luciana tomó la tarjeta, notando que solo tenía un número de celular, sin nombre ni cargo. Extraño para alguien que trabajaba en una empresa tan formal como Corporativo Herrera. Después de que Santiago se marchara en su lujoso automóvil, creando un pequeño revuelo entre los vecinos curiosos, Rosa se acercó a su hija. «Ese muchacho no es ningún chofer», dijo con la sabiduría que dan los años. «Ten cuidado, mija». «Ay, mamá, no empieces con tus teorías», respondió Luciana, aunque en el fondo compartía las sospechas de su madre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la pequeña habitación que había sido suya desde niña, Luciana no podía dejar de pensar en el extraño encuentro. ¿Por qué un conductor ejecutivo se comportaría de esa manera? ¿Por qué parecía tan interesado en su vida? En su mansión en Las Águilas, la zona más exclusiva de Toluca, Santiago Herrera Villarreal contemplaba el horizonte desde su estudio. La tarjeta de presentación que no había entregado yacía sobre su escritorio. Santiago Herrera Villarreal, CEO, Corporativo Herrera. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Mónica, necesito que me hagas un favor», dijo cuando su amiga y confidente contestó. «Hay una nueva empleada en administración, Luciana Torres. Quiero que la transfieras a mi oficina como asistente personal». «¿Perdón?». La voz de Mónica Escobar denotaba sorpresa. «Santiago, ¿de qué se trata esto? No es tu estilo fichar empleadas el primer día. Confía en mí», fue todo lo que dijo antes de colgar. Santiago se sirvió un whisky y volvió a la ventana. Hacía años que no sentía esa chispa de genuino interés por alguien. No desde que había aprendido que la mayoría de las personas que se acercaban a él lo hacían por su dinero, su poder o su apellido. Pero esa muchacha, con su dignidad intacta a pesar de la pobreza, con su generosidad desbordante incluso cuando no tenía nada que dar, había despertado algo en él. El café había sido simple, servido en una taza con el esmalte desportillado, pero había sabido más auténtico que cualquier bebida gourmet que hubiera probado en los restaurantes más exclusivos del mundo. La conversación había fluido sin las máscaras sociales a las que estaba acostumbrado. Por unas horas había sido simplemente Santiago, no el heredero del Imperio Herrera, pero ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su engaño, porque una cosa era segura: Luciana Torres Mendoza no era el tipo de mujer que perdonaría fácilmente una mentira, sin importar las intenciones detrás de ella. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días, pero esta vez Luciana se levantó con una extraña mezcla de ansiedad y expectativa. Mientras se preparaba para su segundo día de trabajo, no podía dejar de pensar en el misterioso Santiago y su ofrecimiento de transporte. Decidió no llamarlo. Algo le decía que mantener las distancias sería lo más prudente. El trayecto en microbús fue largo y agotador, pero al menos no llovía. Llegó a Corporativo Herrera con 15 minutos de anticipación, decidida a borrar la mala impresión del día anterior. Patricia Guzmán ya estaba en su oficina, revisando documentos con el ceño fruncido, que parecía ser su expresión permanente. «Torres, ven acá», la llamó sin levantar la vista. «Hay un cambio de planes». El estómago de Luciana se contrajo. ¿La iban a despedir después de solo un día? ¿Había cometido algún error imperdonable? «Has sido transferida», continuó Patricia, y ahora sí levantó la mirada con una mezcla de incredulidad y algo que parecía envidia. «A la oficina ejecutiva. Serás la asistente personal del CEO». El mundo pareció detenerse por un momento. «Disculpe». «No me hagas repetirlo», espetó Patricia. «Mónica Escobar te está esperando en el piso 18. Y no me preguntes por qué, porque no tengo la menor idea de qué hiciste para conseguir esto». Luciana tomó el elevador con las piernas temblando. El piso 18 era territorio desconocido, el sancta sanctorium del poder corporativo. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Mármol italiano, obras de arte que probablemente costaban fortunas, y un silencio que solo el dinero podía comprar. Mónica Escobar la esperaba junto a un escritorio de cristal. Era una mujer elegante de unos 40 años, con ese porte que solo da la confianza absoluta en uno mismo.
La estudió de arriba abajo con ojos perspicaces antes de sonreír. Luciana Torres, supongo. Sígueme. La condujo por un pasillo flanqueado por ventanales que ofrecían una vista panorámica de Toluca. Al final, unas puertas dobles de madera oscura guardaban el acceso a la oficina principal. Mónica tocó suavemente antes de entrar. Santiago, tu nueva asistente está aquí. Luciana entró a la oficina y su mundo se tambaleó. Ahí, detrás de un escritorio que parecía diseñado para intimidar, estaba Santiago. El mismo Santiago que la había llevado a casa, el mismo que había tomado café en su humilde cocina. Pero ahora no vestía como un empleado más. Ahora irradiaba poder desde cada poro. Gracias, Mónica, dijo él sin apartar los ojos de Luciana. Puedes dejarnos solos. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió ensordecedor. Luciana sentía que el piso se movía bajo sus pies. La traición, la humillación, la rabia, todo se mezclaba en su interior como una tormenta perfecta. Usted me mintió. Fue todo lo que pudo decir. Su voz apenas un susurro. Santiago se levantó y rodeó el escritorio. Se detuvo a una distancia prudente, como si temiera que ella fuera a huir en cualquier momento. Sí, admitió sin rodeos. Te mentí. ¿Por qué? Era una pregunta simple que exigía una respuesta compleja. Santiago se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente vulnerable para alguien en su posición. Porque estaba cansado, comenzó. Cansado de que la gente me viera solo como una chequera con patas. Cansado de las sonrisas falsas, de los halagos vacíos, de nunca saber si alguien es genuino conmigo o solo está actuando. Así que decidió burlarse de la empleada nueva. La voz de Luciana había recuperado algo de fuerza, alimentada por la indignación. Hagamos como que soy un chofer. Veamos qué tan tonta es la chica pobre. No. Santiago dio un paso adelante y ella uno atrás. No fue así. Vi a alguien saliendo tarde, bajo la lluvia, claramente agotada pero sin quejarse. Vi a alguien real, auténtico, y sí, mentí sobre quién era, pero todo lo demás fue verdad. Mi interés en tu historia, en tu familia, en ti, todo eso fue real. No tenía derecho. Luciana sentía las lágrimas amenazando con salir, pero se negaba a llorar frente a él. Entró a mi casa bajo engaños, conoció a mis padres, se sentó en nuestra mesa como si fuera uno más, cuando todo era una farsa. Tienes razón, aceptó Santiago. No tenía derecho. Y entendería perfectamente si quisieras irte ahora mismo. Pero antes de que tomes una decisión, déjame mostrarte por qué te quiero aquí. Caminó hacia una mesa donde había varios folders. Tomó uno y se lo extendió. Este es el proyecto en el que necesito ayuda. No es caridad, Luciana. Te necesito por quien eres, no por lástima. Contra su mejor juicio, Luciana tomó el folder. Dentro había planes para una fundación empresarial enfocada en becas educativas y microcréditos para familias de bajos recursos. El proyecto era ambicioso, bien estructurado, y claramente necesitaba a alguien que entendiera las necesidades reales de la gente a la que pretendían ayudar. Llevo 2 años intentando hacer funcionar esto, continuó Santiago. He contratado consultores, expertos, académicos. Todos me dan las mismas respuestas enlatadas, los mismos programas genéricos que no entienden la realidad de la gente. Necesito a alguien que haya vivido esa realidad, que la entienda desde adentro. ¿Y pensó que engañándome ganaría mi confianza? Luciana cerró el folder con brusquedad. No. Pensé que siendo solo Santiago, no el CEO, podría conocerte sin las barreras que mi posición impone. Fue egoísta y estúpido, lo reconozco. Luciana lo miró fijamente, tratando de descifrar si había sinceridad en sus palabras o si esto era solo otra actuación. ¿Qué le hace pensar que puedo hacer este trabajo? No tengo experiencia en fundaciones, apenas terminé el secretariado. Porque ayer, mientras hablabas de tus sueños, mencionaste querer ayudar a otros. Porque tu madre me contó cómo desde niña buscabas formas de apoyar a tu comunidad. Porque entiendes las necesidades reales de la gente, no las que los ricos creemos que tienen. No me conoce, insistió Luciana, aunque algo en sus palabras había tocado una fibra sensible. Tienes razón, no te conozco completamente.
pero me gustaría hacerlo, esta vez sin mentiras. Santiago volvió a su escritorio y tomó otro documento. Este es tu nuevo contrato. El salario es 5 veces lo que ganarías en administración. Tendrás seguro médico completo para ti y tu familia, incluyendo los tratamientos que tu padre necesita. Horario flexible para que puedas continuar tus estudios si lo deseas. Y si después de 6 meses decides que no funciona, te garantizo una excelente carta de recomendación y una liquidación generosa. Los números en el papel marearon a Luciana. Era más dinero del que había soñado ganar en años. Suficiente para pagar las medicinas de su padre, arreglar la casa, tal vez incluso retomar sus estudios. «Esto es demasiado», murmuró. «Es lo justo para el puesto», respondió Santiago. «Pregúntale a Mónica si no me crees. La asistente personal del CEO tiene responsabilidades que van mucho más allá de contestar teléfonos y organizar agendas». «Necesito pensarlo». Luciana dejó el contrato sobre el escritorio. «Por supuesto. Tómate el día. Mónica puede mostrarte la oficina que sería tuya, explicarte mejor las funciones. Si decides quedarte, perfecto. Si no, te garantizo que conservarás tu puesto en administración sin ninguna represalia». Luciana se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «¿Por qué no simplemente me dijo la verdad desde el principio?» Santiago sonrió con amargura. «Porque hace 3 años, cuando intenté conocer a alguien siendo honesto sobre quién era, terminé comprometido con una mujer que fingió amarme durante 6 meses solo para intentar quedarse con la mitad de mi fortuna. Desde entonces, he sido cauteloso». «Mentir no es ser cauteloso, es ser cobarde», respondió Luciana antes de salir, dejando a Santiago solo con el peso de esa verdad. Mónica la esperaba fuera, con una expresión comprensiva. «Ven, te mostraré todo y luego decides». Y para lo que vale, en los 15 años que llevo trabajando con Santiago, nunca lo había visto interesarse genuinamente por alguien como lo hace contigo. La oficina que le correspondería era más grande que toda la sala de su casa. Tenía vista a la ciudad, escritorio de caoba, computadora de última generación y una pequeña sala de juntas adjunta. Era abrumador. «El trabajo no es fácil», explicó Mónica mientras le mostraba los sistemas. «Santiago es brillante pero demandante. Trabaja 18 horas al día y espera que su asistente esté disponible. Viaja constantemente y a veces tendrías que acompañarlo. Maneja información confidencial que podría afectar millones en inversiones. No es solo servir café y tomar recados». «¿Por qué yo?», preguntó Luciana. «Debe haber cientos de personas más calificadas». Mónica se sentó en el borde del escritorio, abandonando por un momento su postura profesional. «¿Quieres mi opinión honesta? Porque eres real. Santiago está rodeado de personas que le dicen lo que quiere escuchar, que calculan cada palabra para ganar su favor. Tú, en cambio, acabas de llamarlo cobarde en su cara. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien le habló así? ¿Nunca? Exacto. Y créeme, lo necesita. Necesita a alguien que lo vea como ser humano, no como una cuenta bancaria. Alguien que no tema contradecirlo cuando se equivoque. Y por lo que he visto, tú podrías ser esa persona». Luciana pasó las siguientes horas familiarizándose con los sistemas, los protocolos, las responsabilidades. Era abrumador pero no imposible. Mientras revisaba los archivos de la fundación, comenzó a entender la frustración de Santiago. Los planes anteriores eran genéricos, diseñados por personas que claramente nunca habían pisado un barrio popular. Al mediodía, mientras almorzaba en la cafetería ejecutiva, otro mundo comparado con el comedor de empleados, su teléfono sonó. Era su madre. «Mija, ¿estás bien? La vecina me dijo que vio el mismo carro de anoche estacionado frente a la casa esta mañana». Luciana suspiró. Por supuesto que Santiago había enviado el auto, probablemente esperando que ella lo usara. «Estoy bien, mamá. Es una larga historia. Te cuento cuando llegue a casa». «¿Ese muchacho te hizo algo?» «Porque tu padre puede estar lastimado, pero todavía puede defender a su hija». A pesar de todo, Luciana sonrió. «No, mamá. De hecho, podría ser todo lo contrario. Tal vez me ofreció una oportunidad. Solo necesito decidir si la tomo o no». Después de colgar, Luciana tomó una decisión. Volvió a la oficina de Santiago sin tocar.
Él estaba en una videoconferencia, hablando en perfecto inglés con lo que parecían ser inversionistas extranjeros. Gesticuló para que entrara y se sentara. Mientras lo observaba manejar la negociación con una mezcla de firmeza y diplomacia, Luciana comenzó a ver al verdadero Santiago Herrera Villarreal. No al hombre que había fingido ser un chofer, ni al CEO todopoderoso, sino a alguien en medio, brillante pero solitario, poderoso pero vulnerable, exitoso pero claramente buscando algo más que el dinero no podía comprar. Cuando terminó la llamada, se volvió hacia ella con una expresión expectante. «Tengo condiciones», dijo Luciana sin preámbulos. Santiago arqueó una ceja, claramente sorprendido pero complacido. «Te escucho. Primero, nada de mentiras. Si vamos a trabajar juntos, necesito confianza absoluta. Segundo, respeto mutuo. Soy su empleada, no su proyecto de caridad ni su experimento social. Tercero, quiero involucrarme de verdad en la fundación, no solo ser una figura decorativa. Y cuarto, mi familia no puede saber quién es usted realmente, no todavía. No quiero que sientan que deben algo o que cambien su forma de ser». «Aceptado», dijo Santiago sin dudarlo. «¿Algo más?» «Sí. Quiero disculparme por llamarlo cobarde. Fue grosero de mi parte». «No». Santiago negó con la cabeza. «Fue honesto. Y es exactamente por eso que te necesito aquí». Extendió la mano para sellar el acuerdo. Cuando Luciana la tomó, sintió de nuevo esa corriente eléctrica que había notado la noche anterior. Por un momento sus miradas se encontraron y el aire pareció cargarse de posibilidades no dichas. «Bienvenida al equipo, Luciana», dijo Santiago, y esta vez su sonrisa fue completamente genuina. «Gracias, señor Herrera». «Santiago», corrigió él. En privado, solo Santiago. Mientras Luciana salía de la oficina para formalizar su contratación con Recursos Humanos, no podía sacudirse la sensación de que acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero algo le decía que su vida nunca volvería a ser la misma. 3 semanas habían pasado desde que Luciana aceptó el puesto como asistente personal del CEO. 3 semanas de aprendizaje intensivo, jornadas extenuantes y descubrimientos constantes sobre el mundo corporativo que jamás había imaginado. Pero también 3 semanas de pequeños gestos que iban construyendo algo indefinible entre ella y Santiago. Eran las 7 de la mañana, y Luciana ya estaba en su escritorio, revisando la agenda del día. Santiago tenía una presentación crucial con inversionistas japoneses, 2 reuniones con el consejo directivo y una cena de gala de beneficencia. Era el tipo de día que requeriría toda su concentración y energía. «Buenos días». La voz de Santiago la sobresaltó. No lo había escuchado llegar, una habilidad que parecía haber perfeccionado para aparecer cuando menos lo esperaba. «Buenos días», respondió ella, notando las ojeras bajo sus ojos. «¿Otra noche sin dormir?» Santiago se encogió de hombros mientras se servía café de la cafetera que Luciana había aprendido a tener lista cada mañana. El proyecto de expansión a Sudamérica no se planea solo. Necesita descansar. Luciana frunció el ceño. «No puedes seguir funcionando con 3 horas de sueño por noche». «¿Ahora eres mi doctora además de mi asistente?», preguntó él con una media sonrisa. «Soy alguien con sentido común», replicó ella. «Y el sentido común dice que nadie puede rendir al máximo sin descanso adecuado». Era este tipo de intercambios lo que había comenzado a caracterizar su relación laboral. Luciana no temía contradecirlo, y Santiago parecía valorar genuinamente su franqueza. Los demás empleados observaban con asombro cómo la nueva asistente se atrevía a cuestionar al todopoderoso CEO, y más asombroso aún, cómo él lo permitía e incluso parecía disfrutarlo. «Hablando de la presentación de hoy», continuó Luciana, «revisé las cifras que envió el equipo de finanzas y hay algunas inconsistencias en las proyecciones del tercer trimestre». Santiago se acercó a su escritorio, inclinándose para ver la pantalla. Su proximidad hizo que Luciana contuviera la respiración. El aroma de su colonia, mezclado con algo únicamente suyo, era perturbadoramente atractivo. «Muéstrame», pidió él. Durante los siguientes minutos, trabajaron codo a codo, identificando los errores y corrigiéndolos. Luciana había demostrado tener una mente analítica excepcional,
capaz de detectar patrones y problemas que otros pasaban por alto. Santiago se encontraba cada vez más impresionado por sus capacidades. «Excelente trabajo», dijo cuando terminaron. «No sé cómo no lo vi antes». «Porque lleva despierto desde las 3 de la mañana», respondió Luciana con sequedad. «El cerebro necesita combustible además de café». Como para enfatizar su punto, sacó de su bolso un recipiente con fruta picada y un sándwich. «Coma», ordenó, empujando la comida hacia él. «Es de mi madre. Insiste en mandar comida extra desde que mencioné casualmente que usted se salta las comidas». Santiago tomó el sándwich conmovido por el gesto. En sus 32 años de vida, rodeado de lujos y atenciones pagadas, estos pequeños actos de cuidado genuino lo desarmaban completamente. «Dale las gracias de mi parte», dijo después del primer bocado. «Está delicioso». «Se lo diré». Luciana volvió a su trabajo, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa al verlo devorar el sándwich con evidente apetito. La mañana transcurrió en un torbellino de actividad. Luciana coordinaba llamadas, reorganizaba citas y mantenía a raya a los ejecutivos que intentaban colarse en la agenda de Santiago sin cita previa. Había desarrollado una reputación de ser amable, pero inflexible, una guardiana eficaz del tiempo del CEO. Durante la presentación con los inversionistas japoneses, Luciana tomó notas meticulosas, anticipando las necesidades de Santiago antes de que las expresara. Cuando notó que uno de los visitantes parecía escéptico ante ciertos números, discretamente le pasó una nota con datos adicionales que Santiago incorporó perfectamente en su exposición. «Hashimoto-san pregunta sobre las garantías laborales para los empleados locales», tradujo el intérprete. Antes de que Santiago pudiera responder, Luciana ya había abierto el archivo correspondiente en la tablet, mostrando los acuerdos sindicales y beneficios propuestos. La fluidez de su trabajo en equipo no pasó desapercibida para los presentes. Después de que los japoneses se retiraran, visiblemente impresionados y listos para cerrar el trato, Santiago se volvió hacia Luciana con admiración no disimulada. «Eso fue brillante», dijo. «¿Cómo supiste exactamente lo que necesitaría?» «Investigué», respondió ella simplemente. «Hashimoto-san es conocido por su preocupación por los derechos laborales. Apareció en 3 entrevistas que dio el año pasado. ¿Investigaste a cada uno de los inversionistas?» «Por supuesto. ¿No es eso parte de mi trabajo?» Santiago sacudió la cabeza con incredulidad. En 3 semanas, Luciana había demostrado ser más competente que asistentes con maestrías y años de experiencia. Pero no era solo su eficiencia lo que lo impresionaba. Era su iniciativa, su intuición, su capacidad de anticipar necesidades sin que nadie se lo pidiera. El almuerzo lo tomaron trabajando, preparando la presentación para el consejo directivo. Mientras revisaban los documentos, Mónica entró sin tocar, una de las pocas personas con ese privilegio. «Santiago, tu hermana está aquí», anunció con una expresión que sugería problemas. Fernanda Herrera Villarreal entró a la oficina como un huracán en tacones de diseñador. Era hermosa de esa manera pulida que el dinero puede comprar, pero sus ojos verdes brillaban con algo más afilado que simple belleza. «Hermano querido», saludó, aunque su tono destilaba sarcasmo. «¿Tan ocupado que no puedes contestar mis llamadas?» «Fernanda», Santiago se tensó visiblemente. «Estoy en medio de preparativos importantes». Los ojos de Fernanda se posaron en Luciana con interés calculador. «Así que tú eres la famosa nueva asistente. La chica del barrio que tiene a todo el piso ejecutivo murmurando. Mucho gusto, soy Luciana Torres», respondió Luciana, extendiendo la mano con profesionalismo. Fernanda ignoró el gesto. «¿Torres? ¿De los Torres de Polanco o los Torres de Santa Fe?» «De los Torres de San Lorenzo», respondió Luciana sin avergonzarse. «Ah». El monosílabo de Fernanda estaba cargado de desdén. «¿Y qué calificaciones extraordinarias tienes para ser la asistente personal del CEO de una empresa multimillonaria?» «Fernanda», la advertencia en la voz de Santiago era clara. «Solo pregunto, hermano. Después de todo, es importante mantener ciertos estándares. No querríamos que los inversionistas pensaran que Corporativo Herrera está bajando su nivel». Luciana sintió el insulto como una bofetada, pero mantuvo la compostura.
Mis calificaciones incluyen honestidad, dedicación y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Entiendo que eso puede ser poco común en ciertos círculos. Santiago tuvo que contener una sonrisa ante la respuesta veladamente mordaz. Fernanda entrecerró los ojos reconociendo el desafío. «Qué encantadora», dijo finalmente. «Santiago, necesitamos hablar. En privado. Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Luciana», respondió Santiago. «Es mi asistente de confianza. Se trata de la lectura del testamento de la abuela». Fernanda bajó la voz. «Hay cláusulas que no conocíamos. Cláusulas sobre tu estado civil y la continuidad del linaje Herrera». Santiago palideció. «¿Qué tipo de cláusulas? Si no estás casado y con herederos para cuando cumplas 35, tu parte de la herencia pasa al fideicomiso familiar. Son cientos de millones, Santiago, y solo te quedan 3 años». Luciana se levantó discretamente. «Los dejo para que conversen en privado». «No», Santiago la detuvo. «Quédate. Si voy a tener que lidiar con esto, necesitaré tu ayuda para organizar las implicaciones legales». Fernanda soltó una risa desagradable. «¿En serio? ¿Vas a discutir asuntos familiares de esta magnitud frente a una empleada?» «Luciana es más que una empleada». Las palabras de Santiago salieron más vehementes de lo que pretendía. «Ya veo». Fernanda miró entre su hermano y Luciana con una sonrisa maliciosa. «Así que es por eso. Ay, Santiago, siempre fuiste predecible, otra vez jugando al príncipe que rescata a la plebeya». «Es suficiente». Santiago se puso de pie. «Si no tienes nada constructivo que aportar, puedes irte». «Me voy». Fernanda recogió su bolso de diseñador. «Pero piénsalo bien, hermano. La abuela no incluyó esas cláusulas por capricho. Esperaba que te casaras con alguien de tu nivel, alguien que entendiera nuestro mundo. No con la primera cazafortunas que... ¡Fuera!». La voz de Santiago resonó con una autoridad que hizo que hasta Luciana se sobresaltara. Fernanda salió con paso altivo, pero no sin antes lanzar una última mirada venenosa a Luciana. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la oficina era denso. «Lo siento», dijo Santiago finalmente. «No debiste presenciar eso». «No tiene que disculparse por las acciones de otros», respondió Luciana, aunque las palabras de Fernanda habían dejado su marca. «Luciana», Santiago se acercó a ella. «Lo que dijo Fernanda, nada de eso es verdad. No eres una cazafortunas y yo no estoy jugando a nada». «Lo sé», dijo ella, aunque su voz era menos segura de lo habitual. «Pero tal vez su hermana tiene razón en algo. No pertenezco a este mundo, Santiago. No sé usar los cubiertos correctos en una cena formal. No distingo un Monet de una fotocopia, y mi ropa más elegante probablemente cuesta menos que sus calcetines. ¿Y eso qué importa?». Santiago la tomó suavemente por los hombros. «En 3 semanas has demostrado valer más que 10 asistentes, con todos los títulos y apellidos correctos. Eres brillante, Luciana. Eres real. Y eso vale más que todos los Monets del mundo». Sus rostros estaban peligrosamente cerca. Luciana podía ver las motas doradas en los ojos color miel de Santiago, sentir el calor de sus manos a través de la tela de su blusa. Por un momento, el mundo se redujo a ese espacio entre ellos, cargado de posibilidades. El sonido del teléfono los separó abruptamente. Era la alarma recordando la reunión con el consejo. Santiago se aclaró la garganta, de repente muy interesado en ajustar su corbata. «Deberíamos ir», dijo. «El consejo odia la impuntualidad». La reunión fue tensa. Varios miembros del consejo cuestionaron las decisiones recientes de Santiago, incluyendo la contratación de personal sin experiencia comprobable en posiciones clave. Era obvio que Fernanda había estado sembrando dudas. Luciana tomó notas estoicamente, fingiendo no entender que hablaban de ella. Pero Santiago no era tan diplomático. Defendió cada una de sus decisiones con datos duros, mostrando cómo la eficiencia había aumentado desde los cambios implementados. «El valor de una persona no se mide por su apellido o su código postal», concluyó, mirando directamente al miembro más conservador del consejo. «Se mide por resultados, y los resultados hablan por sí mismos». Después de la reunión, mientras volvían a la oficina, Luciana tocó suavemente el brazo de Santiago. «Gracias por defenderme». «No te defendía a ti», respondió él.
Defendía lo que es correcto. Además, los números no mienten. Tu trabajo habla por sí mismo. El resto de la tarde transcurrió preparando los detalles para la gala benéfica. Luciana había coordinado todo, desde el smoking de Santiago hasta los donativos que se anunciarían durante el evento. Mientras revisaban los últimos detalles, Santiago la sorprendió con una pregunta. ¿Te gustaría venir conmigo? Luciana levantó la vista de su tablet. Disculpe, a la gala. Necesito una acompañante, y preferiría ir con alguien cuya compañía disfrute genuinamente. El corazón de Luciana se aceleró, pero la razón prevaleció. No tengo nada apropiado que ponerme para un evento así. Eso tiene fácil solución. Santiago ya estaba tomando su teléfono. Conozco una boutique que puede... No, Luciana lo interrumpió firmemente. No voy a dejar que me compre ropa. Ya hemos hablado de esto. Soy su empleada, no su proyecto. Santiago guardó el teléfono respetando sus límites. Tienes razón, me disculpo, pero la invitación sigue en pie, si encuentras la manera de asistir. Luciana lo consideró. Era una oportunidad de ver otro aspecto del mundo de Santiago, de entender mejor el ambiente en el que se movía, y si era honesta consigo misma, la idea de pasar una velada con él fuera del ambiente de oficina era tentadora. Mi amiga Andrea trabaja en una tienda de renta de vestidos, dijo finalmente. Podría conseguir algo apropiado. La sonrisa de Santiago iluminó su rostro de una manera que hizo que el estómago de Luciana diera un vuelco. Perfecto. Paso por ti a las 8. Mientras Santiago se preparaba para irse a casa a cambiarse, se detuvo en la puerta. Luciana, sobre lo que dijo Fernanda de las cláusulas del testamento, no tiene que explicarme nada, lo interrumpió ella. Sus asuntos familiares son privados. Pero quiero que sepas que no estoy buscando. Es decir, no te veo como una solución a ese problema. Luciana sonrió suavemente. Lo sé, Santiago. Lo sé. Después de que él se fuera, Luciana llamó a Andrea en pánico. Tenía 3 horas para transformarse en alguien que pudiera codearse con la élite de Toluca sin avergonzar a Santiago o a sí misma. Mientras corría hacia la tienda de su amiga, no podía dejar de pensar en que cada día que pasaba, la línea entre lo profesional y lo personal se volvía más borrosa, y lo más aterrador era que no estaba segura de querer que esa línea se mantuviera clara. Andrea Sánchez contemplaba a su mejor amiga como si fuera una obra de arte recién terminada. El vestido azul medianoche que había conseguido en la tienda resaltaba la figura de Luciana de manera elegante, pero sin ser vulgar. El maquillaje sutil realzaba sus rasgos naturales y el peinado recogido dejaba al descubierto su cuello esbelto. «Te ves como una princesa», declaró Andrea con satisfacción. «Ese jefe millonario tuyo se va a quedar sin palabras». «No es mío», protestó Luciana, aunque el rubor en sus mejillas contaba otra historia. «Y esto es estrictamente profesional. Necesita una acompañante para un evento de trabajo». «Claro», Andrea rodó los ojos. «Por eso has estado nerviosa toda la tarde y cambiaste de peinado 3 veces. Muy profesional todo». El timbre del intercomunicador interrumpió cualquier respuesta que Luciana pudiera dar. Santiago había llegado puntual, como siempre. Con manos temblorosas, Luciana tomó el pequeño bolso prestado y se dio un último vistazo en el espejo. «Suerte», susurró Andrea con una sonrisa pícara. «Y no hagas nada que yo no haría». «Eso me deja un margen muy amplio», respondió Luciana, tratando de bromear para calmar sus nervios. El descenso por las escaleras con tacones altos fue toda una aventura, pero cuando abrió la puerta del edificio y vio a Santiago esperándola junto a un elegante auto deportivo, casi tropieza del impacto. Vestido de smoking, parecía haber salido directamente de una película, pero fue la expresión en su rostro cuando la vio lo que le robó el aliento. «Estás hermosa», dijo él con voz ronca, como si las palabras se le hubieran escapado sin permiso. «Gracias». Luciana bajó la mirada, súbitamente tímida. «Tú también te ves muy bien». Santiago le ofreció el brazo para ayudarla a llegar al auto. Un gesto caballeroso que la hizo sentir como si realmente fuera una princesa de cuento. Mientras se alejaban del barrio hacia las zonas más exclusivas de Toluca, Luciana no pudo evitar sentirse como Cenicienta rumbo al baile.
¿Nerviosa? Preguntó Santiago notando cómo ella jugueteaba con su bolso. Un poco, admitió. Nunca he estado en un evento así. ¿Qué pasa si digo algo incorrecto o uso el tenedor equivocado? Santiago detuvo el auto en un semáforo y se volvió hacia ella. Luciana, podrías comer con las manos y aún así serías la persona más genuina en ese salón. No te preocupes por impresionar a nadie. Solo sé tú misma. Ser yo misma es precisamente lo que me preocupa, murmuró ella. Pues a mí es lo que más me gusta de ti, respondió él, y el semáforo cambió a verde antes de que pudieran procesar el peso de esas palabras. El Hotel Marquis brillaba como una joya en la noche de Toluca. Valet parking, alfombra roja, fotógrafos captando la llegada de los invitados importantes. Cuando Santiago la ayudó a salir del auto, los flashes se dispararon inmediatamente. Santiago Herrera con acompañante, murmuraban los reporteros. ¿Quién será la afortunada? Luciana se tensó bajo la atención, pero Santiago colocó una mano protectora en su espalda baja, guiándola con seguridad hacia la entrada. Su toque era ligero pero tranquilizador, como un ancla en medio de la tormenta de atención. El salón de baile era opulento hasta el punto de la extravagancia. Candelabros de cristal proyectaban luz dorada sobre mesas decoradas con orquídeas blancas. Meseros en uniforme impecable circulaban con bandejas de champaña y canapés que parecían demasiado artísticos para comer. Era un mundo que Luciana solo había visto en películas. Santiago, querido. Una mujer mayor ataviada con joyas que probablemente costaban más que una casa se acercó a ellos. ¡Qué alegría verte! ¿Y quién es esta encantadora señorita? Beatriz, te presento a Luciana Torres. Santiago hizo las presentaciones con naturalidad. Luciana, ella es Beatriz Mendoza, presidenta de la Fundación Infantil de Toluca. Mucho gusto. Luciana estrechó la mano de la mujer, agradecida por las lecciones de etiqueta que había estudiado apresuradamente esa tarde. El gusto es mío, querida. Beatriz la estudió con ojos perspicaces, pero no unkind. ¿Y a qué te dedicas? Soy asistente personal de Santiago, respondió Luciana con honestidad. Ah, la famosa asistente de la que todos hablan. Beatriz sonrió con genuino interés. He escuchado que has revolucionado la oficina ejecutiva. Santiago no deja de elogiar tu trabajo. Luciana miró a Santiago con sorpresa. Él tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Solo digo la verdad, se defendió. La conversación fluyó con más facilidad de lo que Luciana había anticipado. Beatriz resultó ser una mujer cálida bajo su apariencia imponente, genuinamente interesada en escuchar las ideas de Luciana sobre programas educativos para niños de bajos recursos. A medida que la noche avanzaba, Luciana comenzó a relajarse. Santiago nunca se alejó de su lado, presentándola a contactos importantes, incluyéndola en conversaciones de negocios, pidiendo su opinión sobre diversos temas. La trataba como una igual, no como un accesorio decorativo. ¿Bailamos?, preguntó cuando la orquesta comenzó a tocar un vals suave. Luciana sintió un escalofrío de pánico. No sé bailar vals. Yo te guío, prometió él, extendiendo la mano. Confía en mí. Y Luciana lo hizo. Se dejó llevar a la pista de baile, donde Santiago la tomó en sus brazos con una seguridad que la hizo olvidar sus miedos. Una mano en su cintura, la otra sosteniendo la suya, comenzó a guiarla por los pasos básicos. Solo sígueme, murmuró cerca de su oído, y no mires hacia abajo. ¿Por qué no? Porque entonces no podría ver tus ojos, respondió él, y Luciana sintió que sus rodillas se debilitaban. Bailaron como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Luciana descubrió que con Santiago guiándola, el vals no era tan complicado. Se movían en perfecta sincronía, sus cuerpos comunicándose en un lenguaje sin palabras. La gente nos está mirando, susurró Luciana, notando las miradas curiosas desde las mesas. —¡Que miren! —respondió Santiago, haciéndola girar elegantemente. No todos los días ven a alguien tan hermosa como tú. Santiago, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de ti? —continuó él, su voz baja e íntima. Que en un salón lleno de personas que harían cualquier cosa por impresionarme, tú eres la única que me trata como un ser humano normal. Es que para mí eso es lo que eres, respondió Luciana con sinceridad. Un hombre trabajador,
a veces terco, que necesita que le recuerden comer y dormir, que por casualidad resulta ser millonario. Santiago rió, un sonido genuino que atrajo más miradas. Era raro ver al usualmente serio CEO tan relajado y feliz. ¿Por casualidad? Bueno, no es tu cualidad más importante. Luciana se encogió de hombros ligeramente. Hay cosas más interesantes sobre ti. ¿Cómo cuáles? Como la manera en que te preocupas genuinamente por tus empleados, como memorizas el nombre de cada persona en la empresa, hasta del personal de limpieza. Como trabajas 18 horas al día no por el dinero, sino porque realmente crees en lo que haces. Santiago la miró con una intensidad que le quitó el aliento. Luciana, Santiago, ahí estás. Una voz estridente interrumpió el momento. Una mujer rubia despampanante se acercó a ellos, ignorando completamente a Luciana. He estado buscándote toda la noche. Pamela. Santiago se tensó visiblemente. No esperaba verte aquí. ¿Bromeas? No me perdería la gala benéfica más importante del año. Pamela se colgó de su brazo con familiaridad practicada. Especialmente sabiendo que estarías aquí. ¿No vas a presentarme a tu acompañante? La manera en que dijo la última palabra, como si fuera algo sucio, hizo que Luciana se irguiera. Santiago se liberó sutilmente del agarre de Pamela. Luciana Torres, Pamela Rinaldi, Pamela es su exprometida, completó Pamela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La que mencionó hace unas semanas, ¿verdad, cariño? Bueno, ex por ahora, pero ya sabes lo que dicen, donde hubo fuego. Cenizas quedan, completó Luciana con calma. Y las cenizas son muy útiles para fertilizar nuevos comienzos. Santiago casi se atraganta con su propia saliva, mitad sorprendido, mitad admirado por la respuesta. Pamela entrecerró los ojos, reconociendo un adversario digno. ¡Qué pintoresca!, dijo finalmente. Santiago siempre ha tenido debilidad por los proyectos de caridad. Es verdad, Luciana sonrió dulcemente. Por eso está aquí esta noche, apoyando causas nobles, aunque no entiendo qué tiene que ver eso con usted. Creo que necesitamos aire fresco, intervino Santiago antes de que la situación escalara. Con permiso, Pamela. Guió a Luciana hacia la terraza, donde el aire nocturno era fresco y la vista de la ciudad brillaba como un manto de estrellas terrestres. Una vez solos, Santiago se volvió hacia ella. Lamento eso. Pamela puede ser una víbora, sugirió Luciana. Iba a decir intensa, pero tu descripción es más precisa. Santiago se aflojó la corbata. Y lamento no haberte advertido que podría estar aquí. No tienes que protegerme de tu pasado. Luciana se apoyó en la barandilla. Todos tenemos historia. La mía con Pamela no es una historia de la que me enorgullezca, confesó él. Era exactamente lo que parecía. Una cazafortunas muy hábil. Y yo fui lo suficientemente tonto para casi caer en su trampa. Casi, repitió Luciana. Pero no lo hiciste. Eso dice mucho de tu inteligencia. O de mi suerte. Santiago se colocó junto a ella, sus hombros rozándose. El detective privado que contraté descubrió sus planes justo a tiempo. Resulta que yo no era su primer objetivo millonario. Debe haber sido difícil, Luciana lo miró con compasión, pensar que alguien te ama y descubrir que solo ama tu dinero. Por eso me volví tan cauteloso. Santiago la miró significativamente. Por eso aquella noche me hice pasar por chofer. Necesitaba saber que existían personas como tú, que podían ver más allá de los ceros en mi cuenta bancaria. ¿Y qué encontraste? Más de lo que esperaba. Su voz se volvió ronca. Encontré a alguien que me ofrece comida casera porque se preocupa de que coma, que me regaña por no dormir, que me desafía en reuniones, que me hace reír, que me hace sentir... Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. Luciana contuvo el aliento, esperando, pero el momento se rompió cuando la puerta de la terraza se abrió y varios invitados salieron a fumar. Deberíamos volver, dijo Santiago aclarándose la garganta. Tengo que dar mi discurso pronto. El resto de la velada transcurrió en una neblina para Luciana. El discurso de Santiago sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa fue brillante y apasionado. Los donativos recaudados superaron todas las expectativas, pero ella apenas podía concentrarse, reviviendo una y otra vez ese momento en la terraza. Durante la cena,
Sentada junto a Santiago en la mesa principal, Luciana manejó perfectamente los múltiples cubiertos y mantuvo conversaciones inteligentes con los otros comensales. Pero era dolorosamente consciente de cada roce accidental, cada mirada compartida, cada sonrisa privada. «Has estado maravillosa esta noche», le susurró Santiago mientras esperaban el postre. «Varios inversionistas me han preguntado de dónde saqué una asistente tan brillante». «¿Y qué les dijiste?» «La verdad, que tuve la suerte de que confundiera mi auto con el del chofer». Ambos sonrieron ante el recuerdo de ese primer encuentro, que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. Cuando la gala finalmente terminó, Santiago insistió en llevarla a casa a pesar de sus protestas de que podía tomar un taxi. El viaje de regreso fue más silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. «¿Entramos bien?», preguntó Rosa cuando abrió la puerta y los vio. «Es tarde para visitas, pero si el señor Santiago quiere otro café». «Gracias, señora Rosa, pero ya es tarde», declinó Santiago educadamente. «Solo quería asegurarme de que Luciana llegara bien a casa». Siempre tan caballeroso, Rosa sonrió con aprobación maternal. «Luciana, mija, te ves preciosa, como una verdadera princesa». Mientras su madre entraba a la casa para darles privacidad, Luciana se volvió hacia Santiago. «Gracias por esta noche. Fue mágica». «Gracias a ti por acompañarme», respondió él. «Por cierto, mañana no hace falta que llegues temprano. Después de una noche así mereces descansar un poco». «Estaré ahí a las 7 como siempre», insistió ella. «El trabajo no se detiene porque Cenicienta fue al baile». Santiago sonrió ante la referencia. «¿Eso me convierte en el príncipe?» «No», Luciana negó con la cabeza. «Los príncipes de los cuentos son perfectos y aburridos. Tú eres mejor. Eres real». Antes de que perdiera el valor, se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla. «Buenas noches, Santiago». Se apresuró a entrar a la casa antes de ver su reacción, cerrando la puerta con el corazón desbocado. Desde la ventana, observó cómo él permanecía inmóvil por un momento, tocándose la mejilla donde ella lo había besado antes de volver al auto. «Entonces sí es tu novio», dijo Andrea, que aparentemente había estado esperándola. «Es mi jefe», corrigió Luciana automáticamente. «Ajá, y yo soy la reina de Inglaterra». Andrea la siguió a su habitación. «Cuéntame todo». Y cuando digo todo me refiero a todo. Mientras Luciana relataba los eventos de la noche, desde el encuentro con Pamela hasta el momento en la terraza, no podía dejar de sentir que algo fundamental había cambiado. La línea entre lo profesional y lo personal no solo se había vuelto borrosa, parecía haber desaparecido por completo. Y lo más aterrador de todo era que ya no sabía si quería volver a trazarla. Las semanas siguientes a la gala transcurrieron en una danza delicada de miradas prolongadas y roces accidentales que ya no parecían tan accidentales. Luciana y Santiago habían caído en una rutina que iba más allá de lo laboral. Desayunos compartidos mientras revisaban la agenda, almuerzos de trabajo que se extendían en conversaciones personales, tardes enteras desarrollando el proyecto de la fundación hombro con hombro. Era un jueves lluvioso cuando todo comenzó a complicarse. Luciana estaba organizando los archivos para una auditoría cuando Patricia Guzmán, su antigua supervisora, apareció en la oficina ejecutiva. «Vaya, vaya», dijo Patricia con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Miren quién prosperó rápidamente, de nueva empleada a asistente del CEO en tiempo récord. Algunos dirían que es sospechoso». «¿Puedo ayudarla en algo, señora Guzmán?», preguntó Luciana manteniendo un tono profesional. «Solo venía a entregar estos reportes». Patricia dejó caer una carpeta pesada sobre el escritorio de Luciana. «Aunque me pregunto si realmente entiendes lo que estás manejando, los números corporativos pueden ser muy complejos para alguien sin la preparación adecuada». «He estado tomando cursos en línea de finanzas corporativas», respondió Luciana con calma. «Santiago, el señor Herrera, cree en la capacitación continua». «Santiago», repitió Patricia con sorna. «¿Qué confianza? Dime, ¿también le sirves el café en ropa interior? Porque eso explicaría tu meteórico ascenso». «Le pediré que se retire». Luciana se puso de pie, las mejillas ardiendo de indignación. «Si no tiene asuntos oficiales que tratar,
No tiene razón para estar en este piso. Oh, pero sí tengo asuntos oficiales. Patricia sacó su teléfono. Verás, anoche tuve una cena muy interesante con algunos miembros del consejo directivo. Están muy preocupados por ciertos rumores sobre la naturaleza de tu relación con el CEO. No hay nada inapropiado en mi relación profesional con el señor Herrera. ¿Profesional? Patricia mostró la pantalla de su teléfono. Era una foto de la gala, capturando el momento en que Santiago y Luciana bailaban, mirándose como si el mundo hubiera desaparecido. Esto no parece muy profesional. Antes de que Luciana pudiera responder, la puerta de la oficina de Santiago se abrió. Él apareció con expresión tormentosa, evidentemente habiendo escuchado la conversación. Patricia, su voz era peligrosamente baja. ¿Qué haces aquí? Solo cumpliendo con mi deber de informar irregularidades, respondió Patricia, aunque su bravuconería flaqueó ante la presencia imponente de Santiago. El consejo tiene derecho a saber si su CEO está comprometido emocionalmente de manera que pueda afectar su juicio. Mi juicio está perfectamente bien. Santiago se acercó hasta quedar frente a Patricia. Lo que no está bien es el acoso laboral, que por si no lo sabías es motivo de despido inmediato. No me puede despedir por expresar preocupaciones legítimas. Patricia alzó la barbilla desafiante. No, pero sí puedo despedirte por crear un ambiente laboral hostil, difundir rumores maliciosos, intentar extorsionar a una compañera de trabajo. Santiago tomó su teléfono. Seguridad. Necesito una escolta para sacar a alguien del edificio. Piso 18. Esto no quedará así, siseó Patricia mientras dos guardias de seguridad aparecían. El consejo sabrá sobre esto, sobre ella, sobre cómo está usando su encanto para manipularte. El consejo ya sabe todo lo que necesita saber, respondió Santiago con frialdad, incluyendo el hecho de que has estado filtrando información confidencial a nuestros competidores. Oh, ¿pensabas que no lo sabíamos? Recursos Humanos ha estado investigando tus actividades durante semanas. El color abandonó el rostro de Patricia. No pueden probar nada. Los correos electrónicos desde tu computadora de trabajo dicen lo contrario. Santiago sonrió sin humor. Ahora puedes salir con dignidad, o puedo llamar a nuestro departamento legal. Derrotada, Patricia salió escoltada por seguridad, no sin antes lanzar una última mirada venenosa a Luciana. Cuando estuvieron solos, el silencio en la oficina era denso. ¿Estás bien?, preguntó Santiago suavemente. Luciana se dejó caer en su silla, temblando por la adrenalina. ¿Es verdad? ¿Sobre los competidores? Cada palabra, confirmó él. Mónica ha estado recopilando evidencia. Patricia vendió información sobre nuestra estrategia de expansión a Grupo Valdés. ¿Y por qué no la habían despedido antes? Queríamos atrapar a todos los involucrados, pero cuando la vi acosándote, decidí que ya era suficiente. Luciana lo miró con gratitud y algo más profundo. Gracias por defenderme. Siempre, respondió él sin dudarlo. Luego, más vacilante, agregó, Luciana, sobre lo que dijo Patricia, sobre nosotros. El teléfono sonó en ese momento, interrumpiéndolos. Era la recepción anunciando que Manuel Torres estaba abajo, pidiendo ver a su hija urgentemente. El pánico se apoderó de Luciana. Su padre nunca vendría a su trabajo a menos que fuera una emergencia. Bajó corriendo, con Santiago siguiéndola sin que ella se lo pidiera. Encontró a su padre en el vestíbulo, pálido y visiblemente agitado. «Papá, ¿qué pasó? ¿Está bien, mamá?» «Tu madre está bien», Manuel la tranquilizó rápidamente. «Pero, mija, algo terrible pasó. La casa... Hubo un incendio». El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Luciana. «¿Qué?» «Fue la estufa vieja», explicó Manuel con voz rota. «Tu madre estaba en el mercado, gracias a Dios. Yo estaba en el patio, pero la cocina, medio casa, se quemó todo, mija». «¿Están heridos?», fue Santiago quien preguntó, tomando control de la situación mientras Luciana procesaba el shock. «No, señor». Manuel lo reconoció por primera vez. «Pero no tenemos dónde quedarnos. Los vecinos nos han ofrecido su sala por esta noche, pero eso no será necesario». Santiago ya estaba sacando su teléfono. «Mónica, necesito que contactes al Hotel Plaza Real. Reserva la suite familiar por tiempo indefinido». «Sí, a nombre de la empresa».
No podemos aceptar eso, protestó Manuel débilmente. Por favor, Santiago se volvió hacia él con respeto. Es lo menos que puedo hacer. Luciana es invaluable para la empresa. Cuidar de su familia es cuidar de nuestro activo más valioso. Mientras Santiago coordinaba los detalles, Luciana tomó las manos de su padre. ¿Perdimos todo? Las cosas materiales, muchas sí, Manuel suspiró. Pero salvé esto. Sacó de su bolsillo la pequeña caja de metal donde guardaban los documentos importantes y las pocas fotos familiares que tenían. Lo demás se puede reemplazar. Vamos, dijo Santiago una vez que terminó sus llamadas. Los llevo al hotel. Luciana, tómate el resto del día y mañana. Tu familia te necesita. Pero la auditoría puede esperar, interrumpió él firmemente. Nada es más importante que esto ahora. Durante el trayecto al hotel, Luciana iba en el asiento trasero con su padre mientras Santiago manejaba. La suite que había reservado era más grande que toda su casa, con 2 habitaciones, sala y una vista espectacular de la ciudad. «Esto es demasiado», susurró Luciana cuando vio el lugar. «Es temporal», respondió Santiago. «Hasta que podamos encontrar una solución permanente. He pedido que traigan ropa y artículos de primera necesidad. Si necesitan algo más, solo tienen que pedirlo en recepción». Rosa llegó poco después, traída por un chofer de la empresa. La mujer fuerte que Luciana conocía se derrumbó al ver a su familia a salvo, llorando por primera vez en años. Santiago se retiró discretamente para darles privacidad, pero no sin antes asegurarse de que no les faltara nada. «Tu jefe es un buen hombre», comentó Rosa más tarde, mientras cenaban el servicio a la habitación que Santiago había ordenado. «No muchos patrones harían esto». «Es especial», admitió Luciana suavemente. «¿Solo tu jefe?», preguntó su madre con esa perspicacia maternal imposible de engañar. «Es complicado», fue todo lo que Luciana pudo responder. Al día siguiente, mientras sus padres descansaban en el hotel, Luciana volvió a San Lorenzo para evaluar los daños. El corazón se le encogió al ver su hogar medio destruido. Los años de recuerdos, de sacrificios, de sueños construidos ladrillo a ladrillo, reducidos a cenizas y escombros. Es devastador, ¿verdad? Se volvió para encontrar a Santiago detrás de ella. No lo había escuchado llegar. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver cómo ayudar», respondió él simplemente. «Traje al arquitecto de la empresa. Si me permites, puede evaluar qué se puede salvar y qué necesita reconstruirse». «Santiago, no puedo seguir aceptando tu caridad». «No es caridad», él se acercó a ella. «Luciana, ¿cuándo vas a entender que...?» Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en ese gesto que ella había llegado a reconocer como frustración. «Está bien. Si no quieres aceptarlo como un regalo, entonces considéralo un préstamo. Puedes pagármelo cuando quieras, sin intereses. ¿Por qué haces todo esto? ¿De verdad no lo sabes?» Santiago la miró con una intensidad que la hizo temblar. «¿O necesitas que lo diga en palabras?» Antes de que Luciana pudiera responder, un grupo de vecinos se acercó. Algunos traían herramientas, otros materiales de construcción básicos. «Vinimos a ayudar», dijo don Roberto, el vecino de al lado. «Los Torres siempre han estado para nosotros. Es hora de devolverles el favor». Durante las siguientes horas, Luciana observó maravillada cómo su comunidad se unía para ayudar. Y en medio de todo, Santiago trabajaba codo a codo con los vecinos, sin importarle ensuciar su ropa cara o lastimarse las manos no acostumbradas al trabajo manual. «No sabía que los millonarios supieran usar un martillo», bromeó don Roberto. «Mi padre empezó como albañil», respondió Santiago, clavando expertamente un clavo. Insistió en que aprendiera el oficio antes de tocar un solo peso de la empresa. Decía que quien no sabe construir con sus manos no merece construir imperios. Esta revelación sorprendió a Luciana. Santiago rara vez hablaba de su pasado o su familia. Verlo así, despojado de su armadura corporativa, trabajando hombro a hombro con su gente, removió algo profundo en su corazón. Al atardecer, habían logrado limpiar gran parte de los escombros y asegurar la estructura que quedaba en pie. El arquitecto confirmó que los cimientos estaban intactos y que la casa podría reconstruirse. «Haremos algo hermoso con esto», prometió. «Más seguro, más cómodo,
pero manteniendo la esencia del hogar. Cuando todos se fueron, Luciana y Santiago se quedaron solos entre las ruinas. El sol poniente pintaba el cielo de naranjas y rojos, creando un ambiente casi surreal. «Hoy vi a otro Santiago», dijo Luciana suavemente. «Uno que no conocía». «¿Te gustó lo que viste?», preguntó él, inusualmente vulnerable. «Me gustó mucho», admitió ella, «aunque ya me gustaba el Santiago que conocía antes». Se miraron, y por un momento el aire entre ellos se cargó de electricidad. Santiago dio un paso hacia ella, levantando una mano para quitar una mancha de ceniza de su mejilla. Su toque fue suave, casi irreverente. «Luciana», su voz era ronca, «hay algo que necesito decirte. Llevo semanas tratando de encontrar el momento correcto, pero...» «Luciana, señor Santiago». La voz de Rosa los interrumpió. La madre de Luciana apareció acompañada de Andrea, ambas cargando bolsas con comida. «Pensamos que tendrían hambre», explicó Rosa. «Andrea me ayudó a preparar algo en su casa. El momento se perdió, pero mientras compartían tacos y agua de Jamaica sentados entre los escombros, Luciana se dio cuenta de algo importante. En medio de la pérdida y la destrucción, había encontrado algo valioso, la certeza de que no estaba sola. Tenía a su familia, sus amigos, su comunidad. Y tenía a Santiago, fuera cual fuera la naturaleza exacta de lo que había entre ellos. Esa noche, de vuelta en el hotel, Luciana no pudo dormir. Las palabras no dichas de Santiago resonaban en su mente. ¿Qué había estado a punto de decirle? Y estaba ella lista para escucharlo. En su propia casa, Santiago tampoco podía conciliar el sueño. El anillo de compromiso de su madre, que había sacado de la caja fuerte esa mañana por impulso, parecía burlarse de él desde la mesita de noche. Era demasiado pronto, lo sabía, pero cada día que pasaba se hacía más difícil imaginar su vida sin Luciana en ella. Tomó su teléfono y escribió un mensaje, borrándolo y reescribiéndolo varias veces antes de enviarlo. «Gracias por dejarme ser parte de tu mundo hoy. Significa más de lo que puedas imaginar. Descansa. S». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Gracias a ti por todo lo que has hecho por mi familia. No tengo palabras para expresar mi gratitud, pero más que eso, gracias por mostrarme al verdadero Santiago hoy. Buenas noches». L. Ambos se durmieron con sus teléfonos en la mano y sonrisas en los rostros, sin saber que las próximas semanas traerían desafíos que pondrían a prueba no solo sus sentimientos, sino también su fortaleza para enfrentar juntos las tormentas que se avecinaban. Un mes había transcurrido desde el incendio. La casa de los Torres estaba siendo reconstruida con mejoras significativas y la familia se había adaptado temporalmente a la vida en el hotel. Luciana había insistido en establecer un plan de pagos para Santiago, quien había aceptado a regañadientes, entendiendo que era importante para su orgullo y dignidad. La mañana del viernes comenzó como cualquier otra, con Luciana preparando el café mientras revisaba la agenda del día. Pero algo en el ambiente de la oficina se sentía diferente. Los empleados cuchicheaban en los pasillos y la miraban con expresiones que oscilaban entre la lástima y la curiosidad morbosa. «¿Qué sucede?», preguntó a Mónica cuando la encontró en el pasillo. Mónica dudó, claramente incómoda. «¿No has visto las noticias?». «No, ¿por qué?». Sin decir palabra, Mónica la condujo a su oficina y encendió la televisión. En el canal de noticias financieras, el titular la golpeó como un puñetazo. «Escándalo en Corporativo Herrera. CEO involucrado sentimentalmente con empleada. Accionistas exigen explicaciones». La pantalla mostraba fotos de ella y Santiago, saliendo del hotel donde se hospedaban sus padres, trabajando juntos en la reconstrucción de la casa, la imagen del baile en la gala. El reportero especulaba sobre favoritismos indebidos y decisiones empresariales comprometidas por romance de oficina. «Esto es malo», murmuró Mónica. «Muy malo. Los accionistas principales han convocado una reunión de emergencia para esta tarde». Luciana sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Dónde está Santiago?». «En una conferencia con inversores europeos. No debe haber visto esto aún». Con manos temblorosas, Luciana tomó su teléfono. Los mensajes y llamadas perdidas la abrumaron. Números desconocidos, probablemente periodistas. Pero también había un mensaje de su madre.
«Mija, hay reporteros afuera del hotel. ¿Qué está pasando?» Antes de que pudiera procesar todo, las puertas del elevador se abrieron y Santiago apareció, con expresión tormentosa. Había cortado la conferencia al enterarse de las noticias. «Luciana», se acercó a ella rápidamente. «¿Estás bien? ¿Cómo vamos a arreglar esto?», preguntó ella tratando de mantener la compostura profesional. «Vamos a mi oficina. Necesitamos hablar». Una vez a solas, Santiago se aflojó la corbata, un gesto que Luciana había aprendido a interpretar como señal de estrés extremo. «Esto es culpa mía», dijo él. «Debí ser más cuidadoso, más discreto». «¿Discreto sobre qué?», Luciana lo interrumpió. «No hemos hecho nada malo. Soy tu asistente. Me has ayudado después de una tragedia familiar. No hay nada inapropiado en eso». Santiago la miró con una mezcla de frustración y ternura. «Luciana, ambos sabemos que lo que hay entre nosotros va más allá de lo profesional». Era la primera vez que alguno de ellos reconocía abiertamente lo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Luciana sintió que su corazón se aceleraba. «Aún así», continuó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no hemos cruzado ninguna línea. No hemos...» «No», concordó Santiago, «pero no por falta de deseo, al menos de mi parte». El aire entre ellos se electrificó. Por un momento, olvidaron la crisis, los periodistas, los accionistas furiosos. Solo existían ellos dos y la verdad finalmente expuesta. El momento se rompió cuando Mónica entró sin tocar, algo que solo haría en una emergencia. «Santiago, Fernanda está aquí con 3 miembros del consejo. Y no vienen solos. Trajeron abogados». Santiago maldijo por lo bajo, algo que Luciana rara vez lo escuchaba hacer. «¿Qué pretenden?» «Por lo que escuché», Mónica bajó la voz, «quieren invocar la cláusula de conducta impropia para removerte como CEO». «¿Pueden hacer eso?», preguntó Luciana horrorizada. «Si demuestran que mi juicio está comprometido y que he tomado decisiones empresariales basadas en sentimientos personales, técnicamente sí», admitió Santiago. «Entonces me voy». Luciana se puso de pie. «Renuncio ahora mismo. No permitiré que pierdas todo por mi culpa». «No», Santiago la tomó por los brazos. «No te atrevas a renunciar. No les daré ese gusto. ¿Prefieres perder tu empresa?». «Prefiero pelear», respondió él con determinación. «Y necesito que pelees conmigo. ¿Confías en mí?». Luciana lo miró a los ojos y vio ahí algo que la hizo fuerte. «Siempre». «Entonces vamos a enfrentar esto juntos». La sala de juntas parecía un campo de batalla. Fernanda presidía a un lado de la mesa, flanqueada por 3 miembros conservadores del consejo y un equipo de abogados con expresiones de buitres. Del otro lado, Santiago y Luciana entraron con Mónica y el jefe del departamento legal de la empresa. «Qué teatral, Fernanda», comentó Santiago mientras tomaba asiento. «¿Era necesario convertir esto en un circo?». «El circo lo creaste tú», replicó su hermana, «cuando decidiste mezclar los negocios con...». «¡Qué el placer! Cuidado con lo que insinúas», advirtió Santiago. «La difamación sigue siendo un delito». Uno de los abogados, un hombre mayor con aspecto de tiburón, tomó la palabra. «Señor Herrera, tenemos evidencia de que ha tomado decisiones empresariales cuestionables desde que la señorita Torres comenzó a trabajar como su asistente. Aumentos salariales injustificados, beneficios excesivos, uso de recursos de la empresa para asuntos personales. Cada decisión que he tomado está respaldada por resultados», interrumpió Santiago. «La productividad de mi oficina ha aumentado un 40% desde que Luciana asumió el cargo. Los proyectos de la fundación que ella supervisa han superado todas las proyecciones. Si quieren hablar de números, hablemos de números». «No se trata solo de números», intervino uno de los miembros del consejo. «Se trata de la imagen de la empresa. Los accionistas están nerviosos. La prensa está teniendo un día de campo con esta historia». «¿Y desde cuándo dejamos que la prensa dicte nuestras decisiones empresariales?», desafió Santiago. «Desde que tu conducta personal comenzó a afectar el valor de las acciones», espetó Fernanda. «Bajaron 3 puntos desde que salió la noticia esta mañana. Es una reacción temporal del mercado», argumentó el jefe legal de Santiago. «Se recuperarán cuando vean que no hay sustancia en estos rumores».
¿Rumores? Fernanda se puso de pie, dramática como siempre. ¿Llamas rumores a esto? Proyectó en la pantalla una serie de fotografías. Santiago ayudando en la construcción de la casa. Luciana y él compartiendo lo que parecía un momento íntimo en la oficina. Los dos saliendo juntos del hotel. Parecen las fotos de dos personas trabajando juntas, comentó Luciana hablando por primera vez. Su voz era calmada pero firme. ¿Cuál es exactamente el problema? El problema, señorita, dijo el abogado con condescendencia, es que una empleada sin calificaciones aparentes ha ganado acceso e influencia indebidos sobre el CEO. ¿Sin calificaciones? Luciana sintió que su temperamento, usualmente controlado, comenzaba a hervir. Tengo certificación en secretariado ejecutivo. He completado 6 cursos en línea de finanzas y administración en los últimos 3 meses. Hablo 3 idiomas y he manejado exitosamente proyectos millonarios. ¿Qué más necesito? ¿Un apellido de alcurnia? Lo que necesita es recordar su lugar, siseó Fernanda. Mi lugar. Luciana se puso de pie, enfrentando a la hermana de Santiago. Es donde mi trabajo y dedicación me han llevado. Y si eso le molesta, es su problema, no el mío. Suficiente, intervino otro miembro del consejo, el más anciano y respetado. Esta discusión no nos lleva a ninguna parte. Santiago, seamos directos. ¿Existe o no una relación romántica entre tú y la señorita Torres? El silencio en la sala era ensordecedor. Luciana contuvo la respiración, sabiendo que la respuesta de Santiago determinaría todo. Lo que existe, dijo Santiago lentamente, es una relación profesional ejemplar con una de las empleadas más valiosas que ha tenido esta empresa. También existe respeto mutuo y sí, una amistad que se ha desarrollado a través del trabajo conjunto. Si algunos eligen malinterpretar eso, es su prerrogativa, pero no permitiré que se use para dañar la reputación de Luciana o cuestionar su competencia. Eso no responde la pregunta, presionó Fernanda. Es toda la respuesta que van a obtener, replicó Santiago. Mi vida personal, en tanto no afecte mi desempeño laboral, no es asunto del consejo, pero sí afecta tu desempeño, argumentó el abogado. Las decisiones sobre la fundación, los contratos con proveedores de áreas marginadas, el enfoque en responsabilidad social por encima de las ganancias. Se refiere a las decisiones que han mejorado nuestra imagen pública, abierto nuevos mercados y aumentado nuestras deducciones fiscales. Mónica intervino con datos duros, porque tengo aquí los reportes que muestran exactamente cuánto han beneficiado esas decisiones a la empresa. Durante la siguiente hora, el debate continuó acaloradamente. Cifras, acusaciones y argumentos volaban de un lado a otro de la mesa. Luciana observaba a Santiago defender cada decisión, cada acción, con una pasión que la conmovía profundamente. Finalmente, el miembro anciano del consejo pidió silencio. Propongo un receso. El consejo completo necesita reunirse para discutir esto. Santiago, te sugerimos que uses este tiempo para considerar tus opciones. Mis opciones están claras, respondió Santiago. No cederé al chantaje ni sacrificaré a una empleada valiosa para aplacar rumores infundados. Cuando salieron de la sala, Luciana estaba temblando. Santiago la guió a su oficina y cerró la puerta. Lo siento, dijo ella. Esto es exactamente lo que no quería que pasara. No te disculpes. Santiago se acercó a ella. No has hecho nada malo. Pero tu empresa, tu legado... Luciana. Él tomó su rostro entre sus manos. Hay algo que necesitas entender. Sí, esta empresa es importante para mí, pero en estos meses he descubierto que hay cosas más importantes. Tú me has enseñado eso. Santiago. No, la interrumpió suavemente. Déjame terminar, porque si todo esto se derrumba hoy, necesito que sepas la verdad. Estoy enamorado de ti, Luciana Torres. No como jefe, no como amigo, como hombre, completamente, irrevocablemente enamorado. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Luciana. No puedes decir eso ahora, no cuando está todo en riesgo por mi culpa. Es exactamente cuando necesito decirlo, insistió él. Porque si tengo que elegir entre una empresa y la mujer que ha devuelto luz a mi vida, la elección es clara. No tienes que elegir. Luciana puso sus manos sobre las de él.
Vamos a pelear esto, juntos. Y cuando ganemos, cuando todo esto pase, entonces hablaremos de nosotros. Santiago la miró con una mezcla de amor y admiración. ¿Es eso una promesa? Es una promesa, confirmó ella. Se miraron por un largo momento, y luego, como si fuera lo más natural del mundo, Santiago se inclinó y la besó. Fue un beso suave, una promesa, un sello de todo lo no dicho entre ellos. Cuando se separaron, ambos sabían que todo había cambiado. Pase lo que pase ahí afuera, dijo Santiago, esto nosotros es real y vale la pena luchar por ello. Entonces luchemos, respondió Luciana con determinación renovada. El teléfono sonó. Era Mónica informando que el consejo estaba listo para continuar. Mientras se dirigían de vuelta a la sala de juntas, Luciana tomó la mano de Santiago y la apretó brevemente. Pase lo que pase, repitió sus palabras, enfrentaremos las consecuencias juntos. Y con esa certeza entraron a pelear la batalla más importante de sus vidas. La sala de juntas parecía una corte medieval a punto de dictar sentencia. Santiago y Luciana entraron con las manos brevemente entrelazadas, antes de separarse, para mantener la profesionalidad. Los miembros del consejo ya estaban en sus lugares, con expresiones que variaban desde la simpatía hasta la franca hostilidad. El anciano consejero, don Alberto Mendizábal, tomó la palabra. Era un hombre que había conocido al padre de Santiago y cuya opinión tenía peso considerable en las decisiones corporativas. Hemos deliberado extensamente, comenzó con su voz grave, y hemos llegado a ciertas conclusiones. Primero, sobre las acusaciones de malversación de recursos corporativos. No encontramos evidencia sustancial. Cada gasto está documentado y justificado dentro de los parámetros normales de operación. Luciana sintió un pequeño alivio, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Segundo, continuó don Alberto, sobre el desempeño de la señorita Torres. Los números hablan por sí mismos. La eficiencia operativa ha mejorado notablemente, y los proyectos bajo su supervisión han excedido las expectativas. Profesionalmente, no hay nada que reprochar. Pero, Santiago anticipó lo que venía. Pero, don Alberto suspiró. La percepción pública es un problema real. Los accionistas están nerviosos y algunos clientes importantes han expresado preocupaciones. Preocupaciones fabricadas por quienes tienen intereses ocultos, intervino Mónica, mirando directamente a Fernanda. Sea como fuere, otro consejero tomó la palabra. Necesitamos una solución que proteja los intereses de la empresa. Tenemos una propuesta, anunció Fernanda con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Santiago mantiene su posición como CEO, pero la señorita Torres es transferida a otra división, quizás nuestra oficina en Guadalajara. Una promoción, por supuesto. Everybody wins. No, la respuesta de Santiago fue inmediata y tajante. Sé razonable, hermano. Fernanda suavizó su tono falsamente. Es una solución elegante. Ella progresa en su carrera. Tú mantienes tu posición. Los rumores se calman. He dicho que no. Santiago se puso de pie. No permitiré que se castigue a Luciana por chismes maliciosos. Si su permanencia en mi equipo es un problema para algunos, entonces quizás el problema no es ella. ¿Estás amenazando con renunciar?, preguntó uno de los consejeros alarmado. Santiago los miró a todos, uno por uno. Estoy diciendo que una empresa que sacrifica a sus mejores elementos por presión mediática no es una empresa que merezca mi liderazgo. El silencio que siguió fue denso. Luciana observaba a Santiago con una mezcla de admiración y terror. Estaba arriesgando todo por ella, por ellos. Hay otra opción, dijo de pronto poniéndose de pie. Todas las miradas se volvieron hacia ella. ¿Y si la percepción pública no fuera un problema? ¿Y si en lugar de esconder algo que no tiene nada de malo, lo enfrentamos de frente? ¿Qué propones?, preguntó don Alberto, genuinamente interesado. Luciana respiró profundamente. Una conferencia de prensa. Santiago y yo, juntos, enfrentando las especulaciones. Mostrando con hechos y números el valor de nuestro trabajo conjunto. Y sí, si es necesario, aclarando la naturaleza de nuestra relación. ¿Estás sugiriendo hacer pública una relación romántica? Fernanda casi escupió las palabras. Eso sería un desastre.
¿Por qué?, desafió Luciana. Porque una mujer de origen humilde no debería aspirar a alguien como Santiago, o porque el amor es incompatible con el éxito empresarial, porque los negocios y los sentimientos no se mezclan, respondió Fernanda. Díselo a Bill y Melinda Gates, replicó Luciana, o a cualquiera de las múltiples parejas exitosas que han construido imperios juntos. El problema no es mezclar negocios con sentimientos, el problema es la hipocresía de pretender que somos máquinas sin emociones. Santiago la miraba con algo parecido al asombro. Esta era la Luciana que él conocía, valiente, inteligente, dispuesta a luchar por lo que creía correcto. Don Alberto se aclaró la garganta. Es una propuesta poco convencional. Los tiempos convencionales requieren soluciones convencionales, dijo Luciana. Pero vivimos en una era donde la autenticidad vale más que las apariencias, donde las empresas que muestran valores humanos son más valoradas que las que pretenden perfección fría. Ella tiene razón, intervino sorpresivamente uno de los consejeros más jóvenes. Las nuevas generaciones de consumidores e inversionistas valoran la transparencia y la autenticidad. Quizás es hora de que Corporativo Herrera evolucione. El debate se reavivó, pero ahora con un tono diferente. Ya no era sobre castigos o separaciones, sino sobre estrategia y manejo de imagen. Mónica aportaba datos sobre empresas que habían navegado exitosamente situaciones similares. El departamento legal discutía los parámetros de lo que se podría o no revelar. Finalmente, después de 2 horas más de deliberación, se llegó a un acuerdo. Habría una conferencia de prensa, pero cuidadosamente manejada. Santiago y Luciana presentarían los logros profesionales de su colaboración y, si surgían preguntas personales, las manejarían con dignidad y sin entrar en detalles íntimos. Una condición más, añadió don Alberto. Si van a hacer pública una relación, necesitamos garantías de que pueden mantener el profesionalismo. Sugiero un período de prueba de 6 meses. Si durante ese tiempo hay cualquier indicio de que la relación personal interfiere con las decisiones empresariales, revisaremos la situación. Aceptado, dijeron Santiago y Luciana al unísono. Cuando la reunión terminó, Fernanda salió furiosa, murmurando sobre el fin de los valores familiares. Los otros consejeros se retiraron con expresiones pensativas. Don Alberto se detuvo junto a Santiago. Tu padre estaría orgulloso, dijo simplemente. No por rebelarte contra el consejo, sino por defender lo que crees correcto. Eso es verdadero liderazgo. Cuando quedaron solos, Santiago se volvió hacia Luciana. ¿Estás segura de esto? Una vez que hagamos pública nuestra relación, no hay vuelta atrás. La prensa, las redes sociales, todos opinarán sobre nosotros. ¿Estás tratando de asustarme? Luciana sonrió a pesar del cansancio. Estoy tratando de protegerte, respondió él. Mi mundo puede ser cruel con quienes considera outsiders. Entonces es bueno que tenga al insider más poderoso de mi lado. Ella tomó su mano. Santiago, no me importa lo que digan otros. Me importa esto nosotros, la verdad de lo que construimos juntos. Él la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que era refugio y promesa. Te amo, murmuró contra su cabello. Y yo a ti, respondió ella, permitiéndose por primera vez decir las palabras en voz alta. Por eso vamos a hacer que esto funcione, en lo profesional y en lo personal. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El equipo de relaciones públicas trabajó arduamente preparando la estrategia de comunicación. Luciana tuvo que enfrentar a sus padres, explicándoles lo que estaba por suceder. ¿Estás segura, mija?, preguntó Rosa mientras preparaba la cena en la cocina temporal del hotel. Ese mundo de los ricos no siempre es amable con los que venimos de abajo. Santiago no es los ricos, mamá, es el hombre que amo, que resulta tener dinero, sí, pero eso no define quién es. Manuel desde su silla observó a su hija con orgullo. Si él te hace feliz y te trata con respeto, es todo lo que importa. El dinero va y viene. El amor verdadero es lo que permanece. Además, añadió con un guiño, no está mal tener un yerno que puede reconstruir casas. La noche anterior a la conferencia, Santiago invitó a Luciana a cenar a su penthouse. Era la primera vez que ella visitaba su hogar personal. El lugar era elegante,
pero sorprendentemente cálido, con fotografías familiares y objetos que contaban historias personales. Mi madre coleccionaba estas figuritas de cerámica, explicó Santiago, mostrándole una vitrina. Decía que cada una representaba un sueño. Cuando murió mi padre las conservó todas, y cuando él se fue pasaron a mí. Son hermosas. Luciana tocó delicadamente el vidrio. Cuentan una historia de amor a través de generaciones. Como espero que sea la nuestra, dijo él suavemente. Cenaron en la terraza con la ciudad brillando bajo ellos. Hablaron sobre todo y nada, planes futuros, miedos, sueños compartidos. Era fácil, cómodo, como si llevaran años juntos en lugar de meses conociéndose. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó Santiago mientras compartían el postre. Aterrada, admitió Luciana, pero también emocionada. Se siente como si finalmente pudiéramos ser nosotros mismos, sin secretos ni medias verdades. Hay algo que quiero darte. Santiago sacó una pequeña caja de terciopelo. No es lo que podrías pensar, aún no, pero quiero que tengas esto para mañana. Luciana abrió la caja para encontrar un delicado collar con un dije de diamante en forma de estrella. Santiago, es demasiado... Era de mi madre, la interrumpió. Se lo regaló mi padre cuando abrieron su primera tienda juntos. Dijo que era su estrella guía en el mundo de los negocios y en la vida. Quiero que tú lo tengas, que seas mi estrella guía. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Luciana mientras él le colocaba el collar. Lo cuidaré siempre, lo prometo. Se besaron bajo las estrellas de Toluca, sellando promesas silenciosas sobre el futuro que construirían juntos. La mañana de la conferencia amaneció clara y brillante. Luciana se vistió con cuidado, eligiendo un traje sastre que la hacía ver profesional pero accesible. El collar de la madre de Santiago brillaba discretamente bajo las luces. ¿Lista?, preguntó Santiago cuando se encontraron en la oficina. «Lista», confirmó ella, aunque las mariposas en su estómago decían lo contrario. Entraron juntos a la sala de prensa, enfrentando un mar de cámaras y micrófonos. Santiago tomó la palabra primero, presentando con datos concretos los logros de los últimos meses. Luciana complementó con detalles sobre los proyectos de la fundación y las mejoras operativas implementadas. Las preguntas profesionales fueron manejadas con facilidad. Entonces llegó lo inevitable. «Señor Herrera, ¿puede confirmar o negar los rumores sobre una relación romántica con la señorita Torres?» Santiago miró a Luciana, quien asintió sutilmente. «Puedo confirmar que Luciana Torres es una profesional excepcional, cuyo trabajo ha sido invaluable para esta empresa. También puedo confirmar que en el proceso de trabajar juntos desarrollamos sentimientos que van más allá de lo laboral. Somos adultos profesionales capaces de mantener separados los aspectos personales y laborales de nuestra relación. ¿No cree que esto representa un conflicto de intereses?», presionó otro reportero. «El único conflicto sería negar la realidad», respondió Luciana con calma. «Santiago y yo trabajamos en perfecta sincronía profesional. El hecho de que también compartamos una conexión personal no disminuye nuestras capacidades individuales ni nuestro compromiso con la empresa. ¿Qué dirían a quienes sugieren que la señorita Torres se aprovechó de su posición?» Santiago tensó la mandíbula, pero Luciana tocó sutilmente su brazo, tomando la palabra. «Les diría que revisen mi expediente. Cada logro está documentado. Cada proyecto tiene resultados medibles. Si alguien se ha beneficiado de esta relación laboral, ha sido la empresa con el aumento en productividad y los nuevos programas implementados». «¿Y qué hay del futuro?», preguntó una reportera. «¿Hay planes de boda?». «El futuro», respondió Santiago con una sonrisa, «lo construiremos un día a la vez. Por ahora nuestro enfoque está en continuar trabajando por el éxito de Corporativo Herrera y los proyectos sociales que hemos iniciado». La conferencia continuó por 30 minutos más. Cuando terminó, Santiago y Luciana salieron tomados de la mano, enfrentando los flashes con dignidad y confianza. «Lo hicimos», susurró Luciana cuando estuvieron finalmente solos en el elevador. «No», la corrigió Santiago atrayéndola hacia él. «Esto apenas comienza. Lo que hicimos fue dejar de escondernos. Ahora viene la parte difícil.
demostrar que tenían razón en confiar en nosotros. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar, dijo ella con una sonrisa. Después de todo, tenemos una empresa que dirigir y un amor que construir. ¿En ese orden? En perfecto equilibrio, respondió ella, y sellaron la promesa con un beso mientras el elevador los llevaba hacia su futuro compartido. 6 meses después de la conferencia de prensa, la vida había encontrado un ritmo que Luciana nunca habría imaginado posible. Las mañanas comenzaban con café compartido en la oficina mientras revisaban la agenda, pero ahora incluían pequeños gestos de intimidad. Una caricia al pasar, un beso robado cuando nadie miraba, sonrisas cómplices durante reuniones particularmente tediosas. La prensa había tenido su día de campo inicialmente, pero cuando quedó claro que no habría escándalos jugosos que reportar, solo 2 profesionales competentes que resultaban estar enamorados, el interés mediático disminuyó. Los números hablaban más fuerte que los chismes. Corporativo Herrera había tenido su mejor trimestre en años. Los japoneses confirmaron la inversión, anunció Luciana una mañana, entrando a la oficina de Santiago con una sonrisa triunfal. Hashimoto-san mencionó específicamente que nuestra transparencia y valores corporativos fueron factores decisivos. Santiago la levantó del suelo en un abrazo giratorio. Eres brillante. Sabía que tu estrategia de comunicación funcionaría. Nuestra estrategia, lo corrigió ella cuando la bajó. Somos un equipo, ¿recuerdas? El mejor equipo, confirmó él, robándole un beso rápido antes de que alguien pudiera entrar. Esa tarde tenían una cita importante, la inauguración oficial de la casa reconstruida de los Torres. Lo que había comenzado como una tragedia se había transformado en una bendición. La nueva construcción era sólida, segura, con todas las comodidades modernas, pero manteniendo el calor de hogar que Rosa había cultivado por años. No puedo creer que sea nuestra, murmuró Rosa mientras recorría la cocina nueva, acariciando las superficies como si pudieran desvanecerse. Es más hermosa de lo que jamás soñé. Te lo mereces, mamá. Luciana la abrazó. Tú y papá se merecen todo esto y más. Manuel, ahora completamente recuperado de su accidente y trabajando como supervisor en uno de los proyectos de construcción de la fundación, levantó su vaso de agua de Jamaica. Por los nuevos comienzos y por la familia que elegimos. Santiago, quien había insistido en estar presente a pesar de su apretada agenda, chocó su vaso con el de Manuel. Por la familia, repitió mirando significativamente a Luciana. La fiesta de inauguración fue modesta, pero alegre, con vecinos del barrio mezclándose con algunos ejecutivos de la empresa que habían querido mostrar su apoyo. Ver esos 2 mundos convivir armoniosamente llenó a Luciana de esperanza sobre el futuro. Tu novio sabe bailar cumbia, comentó Andrea mientras observaban a Santiago intentar seguir los pasos que doña Carmen le enseñaba. ¿Quién lo diría del señor Cío Todopoderoso? Ha aprendido muchas cosas estos meses, respondió Luciana con ternura, y yo también. Era verdad, ambos habían crecido y cambiado. Santiago había aprendido a delegar más, a confiar en su equipo, a encontrar balance entre el trabajo y la vida personal. Luciana había ganado confianza, puliendo sus habilidades ejecutivas mientras mantenía su esencia auténtica. 2 semanas después, durante la gala anual de la fundación, los frutos de su trabajo conjunto brillaban con luz propia. El programa de becas había beneficiado a más de 500 familias. Los microcréditos habían permitido el surgimiento de docenas de pequeños negocios. La capacitación laboral había encontrado empleo digno para cientos de personas. Es increíble lo que han logrado, comentó Beatriz Mendoza, la misma dama de sociedad que Luciana había conocido en su primera gala. Has traído un soplo de aire fresco a estas iniciativas, querida. El mérito es del equipo completo, respondió Luciana con humildad genuina. Yo solo aporto la perspectiva de alguien que entiende las necesidades reales. No te minimices. Santiago apareció a su lado, naturalmente posando una mano en su cintura. Tu visión ha sido transformadora. Beatriz los observó con una sonrisa conocedora. Hacen una pareja formidable en todos los sentidos. Mientras la noche avanzaba, Luciana no pudo evitar notar a Fernanda en una esquina conversando intensamente con su esposo.
La hermana de Santiago había mantenido distancia en los últimos meses, pero no hostilidad abierta. Era un progreso, supuso. ¿Bailamos? Santiago la sacó de sus pensamientos, extendiendo la mano hacia la pista donde una banda tocaba música suave. Esta vez no hubo vacilación. Luciana se dejó guiar, perdida en la familiaridad de sus brazos. Habían bailado docenas de veces desde aquella primera gala, pero cada vez se sentía como la primera y la más natural del mundo simultáneamente. «Hay algo que necesito decirte», murmuró Santiago cerca de su oído. «¿Aquí? ¿Ahora?» Luciana se tensó ligeramente. «No, tranquila. Solo quería avisarte que mañana tenemos una reunión con los abogados sobre el testamento de mi abuela». Luciana se separó ligeramente para mirarlo. Sabía que el tema de la cláusula matrimonial había estado pesando sobre él. Quedaban menos de 2 años para su fecha límite. «Santiago, ya hemos hablado de esto. No quiero que sientas presión por...» «No es presión», la interrumpió suavemente. «Es claridad. Luciana, cuando pienso en mi futuro, en cada plan, cada sueño, estás tú. No por una cláusula o una herencia, por elección, por amor». Antes de que pudiera responder, la música cambió y otros bailarines los separaron. Pero las palabras quedaron flotando entre ellos. Una promesa no dicha todavía, pero claramente presente. Al día siguiente, la reunión con los abogados reveló una sorpresa. Mónica había estado investigando los documentos originales del testamento y había descubierto algo crucial. La cláusula especifica matrimonio y herederos para mantener el linaje Herrera, explicó el abogado principal. Pero hay una provisión alternativa. Si el beneficiario demuestra compromiso excepcional con la responsabilidad social y el crecimiento sustentable del patrimonio familiar, el Consejo de Albaceas puede votar para modificar los términos. ¿Y eso qué significa exactamente?, preguntó Santiago. Significa, intervino Mónica con una sonrisa, que los proyectos de la fundación, el crecimiento de la empresa bajo tu liderazgo, y sí, tu asociación con Luciana en estas iniciativas, han cumplido con creces esa provisión. Los albaceas votaron unánimemente la semana pasada. La cláusula de matrimonio obligatorio ha sido removida. Luciana sintió que podía respirar libremente por primera vez en meses. No había notado cuánto le pesaba la posibilidad de que Santiago sintiera obligación en lugar de deseo genuino. «Entonces somos libres», dijo suavemente. «Siempre fuimos libres», respondió Santiago, tomando su mano sobre la mesa. «Esto solo lo confirma legalmente». Esa noche, Santiago la llevó a cenar al mismo restaurante donde habían tenido su primera comida de trabajo formal, meses atrás. Tanto había cambiado desde entonces. «¿Recuerdas cuando me explicabas los protocolos de la oficina?», rememoró Luciana mientras esperaban el postre. «Estaba tan nerviosa que derramé salsa sobre mi única blusa buena. Y yo pretendí no notarlo para no avergonzarte más». Santiago sonrió. «Aunque debo confesar que ya entonces me pareciste adorable». «Mentiroso, apenas me conocías». «Te conocía lo suficiente para saber que eras diferente, especial». El mesero llegó con el postre, pero no era el que habían ordenado. En el plato, escrito con salsa de chocolate, decía: «¿Te casarías conmigo?». Luciana levantó la vista, sin aliento, para encontrar a Santiago hincado junto a su silla, sosteniendo el mismo anillo que había pertenecido a su madre. «Luciana Torres Mendoza», comenzó, su voz temblando ligeramente con emoción. «Entraste a mi vida como un torbellino de autenticidad en un mundo de máscaras. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en cifras sino en el impacto que tenemos en otros. Me mostraste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza. No te pido que te cases con el CEO de Corporativo Herrera. Te pido que te cases con Santiago, el hombre que descubrió quién realmente es gracias a ti. ¿Me harías el honor de construir una vida juntos?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Luciana. Alrededor, otros comensales habían notado la escena y esperaban en silencio respetuoso. «Sí», susurró, luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». El restaurante estalló en aplausos mientras Santiago deslizaba el anillo en su dedo. Se pusieron de pie y se besaron, ajenos al mundo que los rodeaba. «Te amo»,
murmuró él contra sus labios. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo a ti, respondió ella, mi jefe mandón favorito. Rieron, lloraron y volvieron a besarse, sellando un futuro que ninguno había anticipado cuando un CEO millonario se hizo pasar por chofer una noche lluviosa. La boda se celebró 6 meses después en la iglesia del barrio San Lorenzo, la misma donde Luciana había sido bautizada. Fue una ceremonia que mezcló dos mundos en perfecta armonía. Ejecutivos de alto nivel compartiendo bancas con vecinos del barrio, mariachis alternando con un cuarteto de cuerdas, mole de Doña Rosa servido junto a canapés gourmet. «Te ves radiante, mija», susurró Manuel mientras la llevaba al altar, «como la princesa que siempre has sido». «No soy una princesa, papá», respondió Luciana, mirando a Santiago esperándola con ojos llenos de amor. «Soy solo una mujer enamorada del hombre correcto». Fernanda, en un giro sorprendente, se acercó antes de la ceremonia. «Quiero disculparme», dijo con inusual humildad. «Me equivoqué sobre ti. Has sido buena para mi hermano, para la empresa, para la familia. Bienvenida, cuñada». El abrazo fue breve pero genuino. Otro puente construido en un día de uniones. Los votos fueron personales y profundos. Santiago prometió no solo amor, sino respaldo. No solo riqueza, sino valores compartidos. Luciana prometió no solo compañía, sino desafío constante. No solo apoyo, sino verdad, incluso cuando fuera difícil. «Los declaro marido y mujer», pronunció el sacerdote, y el beso que siguió fue celebrado con igual entusiasmo por todos los presentes. La recepción fue en el jardín de la casa reconstruida de los Torres, transformado para la ocasión en un espacio mágico con luces y flores. Santiago y Luciana bailaron su primer vals como esposos con «Bésame mucho» de fondo, la misma canción que Rosa y Manuel habían bailado en su boda décadas atrás. «¿Feliz?», preguntó Santiago mientras giraban lentamente. «Completa», corrigió Luciana. «Profundamente, absolutamente completa». Durante los discursos, don Alberto Mendizábal se puso de pie. «He visto muchas fusiones empresariales en mi vida», comenzó con humor, «pero ninguna tan exitosa como esta. Santiago y Luciana nos han enseñado que los mejores negocios son los que se construyen con el corazón, por los novios y por el futuro brillante que construirán juntos». Mónica, como madrina de bodas, añadió: «Cuando Luciana llegó a la empresa, pensé que sería otra asistente más. No sabía que estaba presenciando el inicio de la mejor sociedad que he visto. Profesional y personalmente, son el uno para el otro. Por el amor que mueve empresas y corazones por igual». Mientras la noche caía sobre Toluca, con música, risas y amor llenando el aire, Luciana y Santiago se escabulleron un momento a la azotea de la casa. «¿En qué piensas?», preguntó él, abrazándola mientras contemplaban las luces de la ciudad. «En que hace un año era solo una secretaria asustada, preocupada por llegar a fin de mes, y mírame ahora». «No solo nada», la corrigió Santiago. «Siempre fuiste extraordinaria. Solo necesitabas la oportunidad de brillar. Y tú me la diste». «No», negó él suavemente. «Tú la tomaste. Yo solo tuve la suerte de estar ahí para presenciarlo». Se besaron bajo las estrellas, los mismos astros que habían presenciado su primer encuentro, sus primeras confesiones, sus promesas. Abajo la fiesta continuaba, fusionando dos mundos en una celebración de amor que trascendía clases sociales. «¿Lista para nuestro futuro, señora Herrera?», preguntó Santiago. «Lista para todo, señor Herrera», respondió Luciana. «Después de todo, si pude sobrevivir a mi primer día como tu asistente, puedo con cualquier cosa». Rieron, recordando ese día caótico que había comenzado todo. ¿Quién hubiera imaginado que un simple malentendido bajo la lluvia los llevaría hasta aquí? 2 años después, mientras Luciana presidía la reunión anual de la fundación con su hijo de 6 meses dormido en un portabebés, reflexionó sobre el viaje. La empresa había crecido, la fundación había expandido su alcance a nivel nacional, y su familia seguía siendo el ancla que la mantenía centrada. Santiago entró a la sala de juntas, disculpándose por llegar tarde. «El vuelo desde Nueva York se retrasó», explicó, inclinándose para besar a su esposa y acariciar la cabecita de su hijo. «¿Cómo fue la reunión con los inversionistas?»,
preguntó ella mientras continuaban con la agenda. Excelente. Están impresionados con nuestro modelo de negocio socialmente responsable. Dijeron que somos ejemplo de cómo el éxito empresarial y el impacto social pueden ir de la mano. ¿Les contaste que todo comenzó porque confundí al CEO con un chofer?, bromeó Luciana. Por supuesto, respondió él con una sonrisa. Es mi historia favorita, la que demuestra que los mejores planes son los que no planeas. Mientras la reunión continuaba, con ejecutivos reportando el impacto de sus programas, las becas otorgadas, las vidas transformadas, Luciana no pudo evitar sentir una profunda gratitud, no solo por el amor que había encontrado, sino por la oportunidad de hacer diferencia, de demostrar que el origen no determina el destino. Esa noche, en casa, mientras acostaban a pequeño Santiago Jr., su esposo la abrazó por detrás. ¿Sabes qué día es hoy? Marte, respondió ella juguetonamente. El aniversario de la noche que te llevé a casa por primera vez, cuando tomamos café en tazas despostilladas y cambió mi vida para siempre. Luciana se volvió en sus brazos. ¿Quién diría que un simple café podría llevar a todo esto? El mejor café de mi vida, confirmó Santiago. Servido por la mejor mujer que he conocido. Se besaron suavemente, conscientes del bebé durmiendo, pero con la misma pasión que había caracterizado su historia desde el principio. Una historia que comenzó con un malentendido bajo la lluvia y se convirtió en un amor que transformó no solo 2 vidas, sino cientos a través de su trabajo conjunto. Porque al final, las mejores historias de amor no son solo sobre 2 personas encontrándose. Son sobre 2 personas eligiendo construir algo más grande que ellas mismas, día a día, café a café, decisión a decisión. Y mientras Toluca dormía bajo el manto estrellado, en una casa donde el amor había borrado las diferencias de clase, 2 almas que habían comenzado en mundos diferentes descansaban entrelazadas, soñando con el mañana que construirían juntas. Queridos amigos, esperamos que la historia de Luciana y Santiago los haya conmovido tanto como a nosotros nos emocionó compartirla. El amor verdadero no conoce barreras sociales, y cuando 2 personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para unirlas, incluso a través de un malentendido bajo la lluvia. Si esta historia tocó su corazón, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse más relatos que celebran el poder transformador del amor. Denle like si creen, como nosotros, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez un encuentro casual cambió su vida? ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Nos encanta saber que estas historias viajan por el mundo, uniendo corazones más allá de las fronteras. Recuerden compartir este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Hasta la próxima historia, queridos amigos. Que el amor los encuentre como encontró a Luciana y Santiago, cuando menos lo esperan, pero más lo necesitan.